Mi prometida se negó a firmar un acuerdo prenupcial. Le respondí que tenía razón, y cancelé la boda esa misma noche. Ahora suplica en redes que la perdone. Tengo 31 años y soy dueño de un taller mecánico llamado Taller Elías, ubicado en una ciudad de unos 45,000 habitantes. No es el tipo de trabajo que suena glamoroso, pero se me da bien y genera buenos ingresos. Aprendí a reparar autos desde los 14 años, en el taller de mi padre. Él me enseñó todo antes de fallecer cuando yo tenía 22. Heredé el negocio, algunas deudas y una clientela bastante fiel. Me tomó casi una década transformarlo en algo sólido. Hoy somos el taller de referencia en la zona para coches europeos, BMW, Mercedes, Audi y similares. Ese tipo de trabajo especializado me permite cobrar tarifas altas, y el boca a boca ha funcionado muy bien. Actualmente tengo 4 empleados y siempre estamos con la agenda llena. No me considero rico, pero vivo cómodo. Soy dueño de mi casa, tengo unos $80.000 ahorrados. Si mañana decidiera vender, el taller podría valer unos 200.000. Para alguien que no fue a la universidad y que suele tener grasa en las manos, diría que no estoy nada mal. Y ahí entra Carla, de 28 años, quien trabaja como coordinadora de marketing en una empresa inmobiliaria. Básicamente diseña volantes y publica en redes sociales, aunque ella se comporta como si estuviera a cargo de campañas multinacionales. Nos conocimos en una parrillada de un amigo hace unos 3 años. Carla era impresionante. De esas personas que hacen que todos se volteen a mirar. Rubia, cuerpo escultural, siempre vestida como si fuese camino a una sesión de fotos. Y por alguna razón, se interesó en mí, un tipo que pasa los días lleno de aceite de motor y que puede hablar durante horas sobre correas de distribución. Desde el inicio noté algo extraño. Cuando me presentaba a otras personas, no decía, él es Elías, mecánico, sino él es Elías, dueño de su propio negocio, como si tuviera que maquillarlo para que no se viera mal. Como si ser mecánico fuera algo de lo que avergonzarse, pero ser empresario ya era otra cosa. Conocí a su familia poco después y, sinceramente, fue una experiencia desagradable. Su padre, Raúl, es un subgerente en una empresa de dispositivos médicos, pero actúa como si dirigiera una multinacional. Conduce un BMW de leasing y menciona el club de campo al que apenas puede pagar como si fuera parte de su identidad. Su madre, Patricia, trabaja medio tiempo en una boutique, pero pasa sus días de compras y chismes con otras amas de casa de suburbio. Viven en una de esas urbanizaciones con casas todas iguales, llenas de detalles lujosos y paredes delgadas como papel. Desde la primera cena juntos, me hicieron sentir como un intruso. En un momento, Raúl me preguntó, ¿y cuáles son tus planes de crecimiento estratégico, Elías? Supongo que no querrás ser solo mecánico toda la vida. Solo mecánico, como si el tipo que mantiene su preciado BMW en funcionamiento fuese inferior a ellos. Carla intentaba disimularlo, diciendo cosas como papá, el negocio de Elías va muy bien, es muy emprendedor, pero en su mirada notaba cierta incomodidad, como si tuviera que justificar mi existencia ante su familia. Debí haberme alejado entonces, pero ella era preciosa, y cuando estábamos solos, la pasábamos bien. Se reía de mis chistes, parecía interesada en lo que hacía, incluso iba al taller de vez en cuando a llevarme el almuerzo. Ahora que lo pienso, en cada visita tomaba muchas fotos. Decía que eran para su Instagram, que quería apoyar a los negocios locales. Pero la realidad es que le encantaba proyectar esa imagen de la novia modelo que sale con un hombre de trabajo. Las señales estaban ahí. Comentarios constantes sobre cómo necesitábamos remodelar la casa, cómo debería expandir el negocio o pensar más en grande. Me mostraba a otras parejas y sus estilos de vida como si fueran el estándar. Mira qué lindo el coche nuevo de Mariana y Daniel. A él le va excelente en el banco. Todo era apariencias, comparaciones, competencia social. Pero la bandera roja más clara, su forma de gastar. Carla ganaba unos 35.000 al año, pero se vestía como si ganara el doble. Compraba ropa constantemente, carteras de diseñador, proponía cenas caras, y luego, casualmente, yo terminaba pagando. Sus tarjetas estaban al borde del límite, pero cada compra la justificaba con frases como es inversión en imagen o es networking. Tengo que verme profesional, Elías. La imagen lo es todo en mi trabajo. Tu trabajo es hacer volantes, no dirigir una financiera, pensaba yo. Después vino el compromiso. Llevaba meses pensando en pedirle matrimonio. Ahorré para un anillo decente, nada extravagante, pero sí un diamante de 1 quilate que me costó alrededor de 8.000. Encontré un joyero que sabía lo que hacía, y me armó una pieza que parecía valer mucho más. Le propuse matrimonio en Navidad y aceptó. Pero en lugar de decir, te amo o, qué felicidad, lo primero que dijo fue, Dios mío, es hermoso. Mariana se va a morir de la envidia. La planificación de la boda fue un tormento. Cada decisión terminaba siendo una discusión porque Carla quería algo más lujoso, más espectacular, más digno de nuestra historia de amor. El lugar costaba 12.000. El vestido, 3,500. El fotógrafo, 4.000. Le decía que podíamos hacer algo lindo por la mitad, pero ella ponía cara de víctima y decía cosas como, he soñado con este día toda mi vida, ¿no quieres que sea especial? Y sus padres,
lejos de ayudar, echaban más leña al fuego. Patricia decía que su hija merecía un cuento de hadas, que solo se casaba una vez, aunque ya había estado comprometida antes. Pero bueno, Raúl soltaba frases sobre cómo era una inversión en el futuro y que la gente evaluaría nuestra relación por cómo lucía la boda. Lo que colmó el vaso fue cuando Carla sugirió pedir un préstamo para cubrir todo como se debe. ¿Un préstamo? Ya estábamos desembolsando 18.000. ¿Qué más quería? Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, dijo. La boda de Laura costó 30.000 y fue espectacular. No podemos parecer tacaños. Fue ahí cuando le propuse firmar un acuerdo prenupcial. Uno de mis amigos, Tomás, se había divorciado hacía poco y perdió la mitad de su empresa constructora. Su abogado le insistió que era fundamental proteger lo que se había construido antes del matrimonio. Todo lo que se genere después se reparte, pero lo anterior, no, y tenía razón. Yo había invertido 10 años en levantar el taller. Carla llevaba 3 años en mi vida y la mayor parte de ese tiempo lo dedicó a gastar. Así que una noche, después de discutir de nuevo por el presupuesto, saqué el tema. Carla, creo que deberíamos firmar un acuerdo prenupcial antes de casarnos. La mirada que me lanzó, como si acabara de insultar a su abuela. ¿Un qué? Un prenupcial. Para dejar las cosas claras. Lo que tú tenías antes del matrimonio será tuyo. Lo que yo tenía será mío. Y lo que construyamos juntos, lo repartimos. Guardó silencio como por 10 segundos. Luego se echó a reír, pero no de forma agradable. ¿Quieres que firme un prenupcial? Es simplemente sentido común. Protege a los dos. ¿Sentido común? ¿Eso es lo que es nuestro matrimonio para ti? ¿Un negocio? Carla, no lo digas así. No es lo que pienso. No, ya entendí, respondió, poniéndose de pie, cruzada de brazos. ¿Tú crees que soy una interesada? ¿Que solo estoy contigo por dinero? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Después de todo el cariño y el apoyo que te he dado? ¿Ahora me pides que firme un papel que básicamente dice que no confías en mí? Fue en ese momento cuando todo cambió. Carla se acercó a la ventana, se giró con los ojos llenos de lágrimas, que ahora me doy cuenta eran más actuación que sentimiento, y lanzó su ultimátum. No voy a firmar un acuerdo prenupcial, Elías. Si no confías en mí por completo, entonces esto se acaba aquí. Decide. Se quedó parada, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, esperando que cediera. Pero algo en mi mente se activó. No era una mujer herida por temas de confianza. Era alguien dejando claro por qué no quería ese acuerdo, porque esperaba quedarse con la mitad si las cosas salían mal. La miré, hermosa, sí, pero manipuladora y arrogante. Ya no veía a mi novia, veía a una desconocida. Tienes razón, le dije. Su rostro se iluminó de inmediato. Sabía que entrarías en razón, dijo con alivio. Sí, tienes razón. Se acabó. El silencio que siguió fue brutal. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión al asombro y luego al puro enojo. ¿Qué acabas de decir? Que se terminó. No voy a casarme con alguien que no me deja proteger lo que construí con esfuerzo. Así que, hasta aquí llegamos. Comenzó a gritar, a insultarme, a decir que estaba echando a perder lo mejor que me había pasado en la vida, que jamás encontraría a alguien como ella. Yo, en cambio, fui a la habitación, armé una maleta y me fui. Esa noche dormí en casa de Tomás, mi mejor amigo, y por primera vez en meses, dormí como un bebé. A la mañana siguiente, tenía dos caminos: intentar arreglar las cosas con Carla buscando un punto medio con el prenupcial, o aceptar que me había mostrado quién era realmente y actuar en consecuencia. Elegí lo segundo. La primera llamada fue al salón de eventos. Hola, habla Elías Ramírez. Teníamos reservada la fecha para abril, la boda Rodríguez Ramírez. Necesito cancelar. ¿O no? ¿Está todo bien? La boda se canceló. ¿Qué cargo tendría por cancelación? Como faltan menos de 90 días, perderá el depósito de $3,000, pero no deberá pagar el saldo restante. $3.000 perdidos. Pero sentí que era el dinero mejor gastado de mi vida. Luego llamé al fotógrafo, otros $1,500. El catering, $2,000. La floristería, $800. El DJ, $600. Para el mediodía, ya había perdido $7,900 en depósitos. Una cantidad que no volvería a ver, pero cada llamada era como quitarme una cadena de encima. Mientras tanto, Carla no dejaba de escribirme. Sus mensajes pasaban de la furia a la súplica, luego a las amenazas. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Te entregué todo, ¿y así me pagas? ¿Vas a rogar que vuelva cuando te des cuenta de lo que perdiste? Mi papá va a destruir tu negocio de porquería. Ese último mensaje fue revelador. Nada de te amo o arreglemos esto. Solo amenazas. Tomé capturas de todo y se las envié a mi abogado, Raúl Ortega. Él ha manejado los asuntos legales de mi taller desde hace años. Un tipo directo, sin adornos. A ver si entendí bien, dijo al atender. Ella se negó a firmar. Cancelaste la boda, y ahora amenaza con dañar tu negocio. Exacto, Elías. Te salvaste de una catástrofe. Pero guarda todo. Personas así no se van en silencio. Y tenía razón. Al segundo día,
Carla se lanzó a la guerra en redes sociales. Publicó una foto nuestra en blanco y negro, de esas donde salimos abrazados y sonrientes. El pie de foto decía: cuando alguien en quien confías con todo tu corazón decide que no eres digna de confianza. No tengo palabras. 3 años juntos, y todo se va por un papel. Ni siquiera puedo describir lo rota que estoy. En pocas horas, los comentarios se multiplicaron. Amigas suyas, colegas, incluso completos desconocidos me acusaban de ser un desgraciado sin corazón. Carla, mereces algo mejor. Él no te valoraba. Los hombres que exigen acuerdos prenupciales siempre ocultan algo. Él no sabe lo que es el amor verdadero. Pero lo mejor vino 12 horas después. Gracias a todos por su apoyo. Estoy intentando mantenerme fuerte. Duele cuando alguien prioriza su dinero por encima de tu corazón. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, pero al parecer solo era un riesgo financiero para él. Todavía rezo para que entienda lo que es el amor antes de que sea demasiado tarde. Claro, porque amor verdadero significaba acceso libre a mi empresa. Al tercer día, su familia también intervino. Esa tarde, Raúl, su padre, me llamó sin saludar siquiera. Directo al grano. Elías, no sé qué clase de juego estás jugando, pero vas a arreglar esto de inmediato. No hay nada que arreglar, Raúl. Todo terminó. No puedes humillar así a mi hija. Hay reputaciones en juego, familias enteras. Hiciste un compromiso. Hice el compromiso de casarme con alguien que confiara lo suficiente en mí como para firmar un acuerdo prenupcial. Y esa persona no existe. ¿Un prenupcial? ¿Estás loco? Carla no es ninguna interesada. Es una profesional exitosa que te amó a pesar de tus orígenes. ¿A pesar de mis orígenes? Ahí lo tuve claro. Bueno, entonces ahora está libre para buscar a alguien que esté a la altura de su éxito profesional. Me colgó. Una hora después, me llamó Patricia, su madre. Esta vez fue más sutil, intentó jugar la carta emocional. Elías, cariño, creo que todo esto fue un malentendido. Carla está dolida, asustada. Casarse es un gran paso. Tal vez la idea del prenupcial la tomó por sorpresa. Tuvo 3 días para pensarlo. Su respuesta fue darme un ultimátum. ¿Pero la amas? ¿No es así? El amor implica ceder, confiar plenamente. Si realmente confiaba en mí, habría firmado el acuerdo sabiendo que jamás la traicionaría. Así no funciona la confianza, Elías. Al parecer no. Pero lo más inesperado pasó al tercer día. Estaba en el taller, concentrado, trabajando en un porche de un cliente, cuando Carla apareció sin avisar. Nada de llamadas ni mensajes. Solo se presentó ahí, cruzando el umbral como si nada. Llegó vestida como si fuera a una gala. Vestido ajustado, maquillaje impecable, tacones altos, claramente tratando de recordarme lo que estaba dejando atrás. Elías, tenemos que hablar, dijo con firmeza. No, no tenemos nada que hablar. Y no puedes presentarte así como si nada en mi lugar de trabajo, le respondí sin rodeos. ¿Después de 3 años? ¿3 años de mi vida los vas a desechar así? Tú fuiste quien lo arruinó cuando me diste un ultimátum. Entonces empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no la actuación para redes sociales. Tenía miedo, ¿de acuerdo? El contrato prenupcial me hizo sentir que esperabas que todo terminara mal. No. Lo que hacía era prepararme para proteger lo que construí si acaso algo salía mal. No es lo mismo, pero si de verdad me amaras, no necesitarías protegerte de mí. Y ahí estaba, el núcleo de su visión del amor, que quererla significaba entregarle todo sin condiciones. Carla, si tú me hubieras amado de verdad, habrías querido que protegiera el negocio que sostiene a los dos. Se limpió las lágrimas con la mano, arrastrando el maquillaje por sus mejillas. ¿Y si aceptara firmarlo? ¿Crees que aún podríamos arreglar esto? Por un instante lo dudé. Parecía genuinamente arrepentida, asustada de perderme. Pero entonces recordé el mensaje que le mandó a su padre, ese en el que sugería que arruinar mi negocio era una opción. No, ya es demasiado tarde para eso. En cuanto dije esas palabras, su expresión cambió. Las lágrimas desaparecieron, y la mirada vulnerable dio paso a una frialdad cortante. Te vas a arrepentir, Elías. No tienes idea de lo que acabas de perder. A una mujer que ve el matrimonio como una transacción. Sí, lo lamento muchísimo. Se marchó furiosa, no sin antes gritar lo suficiente para que mis clientes oyeran. Suerte encontrando a alguien que tolere tus traumas con la confianza y esa mentalidad de pueblo chico. Muy elegante hasta el final. Esa noche hice algo que había postergado por mucho tiempo. Repasé cada mensaje, correo y conversación que había tenido con Carla desde el inicio, buscando señales que quizá antes pasé por alto. Lo que encontré fue revelador. Leer 3 años de comunicación con ella fue como ver un truco de magia en reversa. Todo lo que parecía inocente antes, ahora era evidente manipulación. Un mensaje de hace 8 meses, vi una casa hermosa hoy. 4 dormitorios, cocina enorme. Deberíamos pensar en mudarnos. Uno de 6 meses atrás, el esposo de Jessica le compró un Lexus por su aniversario. Es tan bonito cuando un hombre aprecia a su esposa. Otro de hace 4 meses, almorcé con las chicas hoy. Todas están tan emocionadas por nuestras bodas. Laura dijo que su vestido costó $4,000, pero valió la pena. Uno solo se casa una vez, ¿no? Cada texto era un empujón sutil hacia el gasto,
hacia tener más cosas, hacia igualar el nivel de vida de sus amigas. Y yo caí en todo. Pero lo peor vino cuando recordé un correo que vi por accidente hace 6 meses, cuando Carla me pidió que arreglara la app de correo en su laptop. Había dejado su cuenta abierta tras sincronizarla con su teléfono, y en ese momento solo le eché una mirada rápida a una conversación con su amiga Mónica, sobre el estrés de organizar la boda. Ahora la leí completa. Mónica, ¿estás segura de que Elías puede pagar todo eso? Solo el salón cuesta como $12,000. Carla, se las arreglará. Su taller va mejor de lo que él deja ver. Solo es muy conservador con el dinero. Mónica, ¿conservador o tacaño? Jajaja. Carla, conservador. Pero eso está bien para el futuro. Ha construido algo estable. Y una vez que estemos casados, podré opinar más sobre nuestras finanzas. Mónica, ¿a qué te refieres? Carla, ahora mantiene todo por separado. La cuenta del negocio, sus ahorros, todo. Pero después del matrimonio, lo suyo será nuestro, ¿cierto? Por fin podré tener voz en las decisiones económicas. Mónica, ¿no dijiste que él quería un acuerdo prenupcial? Carla, lo mencionó una vez, pero eso no va a pasar. No firmaré nada que me impida tener acceso igual a lo que vamos a construir juntos. Lo que íbamos a construir juntos, cuando en realidad ella no había construido nada. Yo había levantado ese taller durante 10 años, mucho antes de conocerla. Le reenvié el correo a Jerry con un mensaje. ¿Te sirve esto? Su respuesta fue clara, guarda absolutamente todo. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo más grave fue revisar sus gastos durante la relación. Carla siempre presumía de ser independiente económicamente. Yo me pago lo mío, decía cuando sugería que estaba gastando demasiado. Pero si pensaba con calma, ¿quién pagó el 90% de las salidas? Yo. ¿Quién cubría el súper cuando se quedaba conmigo? Yo. ¿Quién costeó los viajes de fin de semana que ella organizaba como sorpresa? Yo. Siempre decía que justo ese mes andaba ajustada de dinero. ¿Quién le compró regalos de Navidad por valor de $2,000, mientras que ella me regalaba una tarjeta de $50? Adivine. Revisé mis estados de cuenta y empecé a sumar. En 3 años, yo había gastado cerca de $35,000 en gastos compartidos. Ella, tal vez $4,000. Esa cifra era más de lo que gané en mi primer año cuando me hice cargo del taller. Y aún así, Carla no había terminado su campaña por redes sociales. Para el 4.º día ya había una nueva publicación. Descubres quién es alguien de verdad cuando te muestra sus verdaderas prioridades. Dinero antes que amor. Contratos en lugar de confianza. Miedo en vez de fe. Entregué mi corazón a alguien que me veía como una carga. Lo más duro no es perderlo, es entender que nunca fue quien pensé. Los comentarios eran aún peores. Carla, eres demasiado buena para este mundo. No te merece. Los acuerdos prenupciales son una estupidez. Si vas a casarte, ¿por qué prepararte para divorciarte? Hombres de mente pequeña, encontrarás a alguien que sí valore tu esencia. Uno en particular llamó mi atención. De su prima Vanessa. No te preocupes, nena. El karma se encarga de tipos así. Algunos tienen que aprender por las malas que no se puede tratar a las personas como si fueran desechables. ¿Karma? Eso sonaba como una amenaza. Y no tardé mucho en descubrir a qué se refería. A la mañana siguiente, me llamó la señora Patterson, una clienta mayor a la que llevaba años reparándole su Mercedes. Elías, cariño, no quisiera incomodarte, pero escuché algunos rumores preocupantes sobre tu forma de trabajar. ¿Todo está bien? ¿Qué tipo de rumores, señora Patterson? Bueno, Patricia Martínez estaba ayer en el supermercado diciendo que no eres confiable con los compromisos a largo plazo, que prometes cosas que luego no cumples. Patricia, la madre de Carla, difundiendo chismes sobre mi ética profesional, como si cancelar una boda tuviera algo que ver con el taller. Señora Patterson, mi vida personal no tiene nada que ver con el servicio que le doy a mis clientes. Usted ha estado viniendo aquí 5 años. ¿Alguna vez le fallé? No, querido, siempre has sido excelente. Solo que, ya sabes cómo habla la gente. Vaya si lo sabía. En un pueblo así, la reputación lo es todo. Esa misma tarde recibí 2 llamadas más. Clientes preocupados por lo que habían escuchado, preguntando si era cierto. Se disculpaban, pero estaban nerviosos. La familia de Carla había declarado la guerra, y atacaban justo donde más daño podían hacerme, mi reputación como profesional. Era hora de defenderme. Ese viernes, me reuní con Jerry en su oficina. Llevé mi portátil, una carpeta con correos impresos y una línea de tiempo detallada de todo lo que había sucedido desde la ruptura. Muy bien, dijo Jerry mientras extendía todo sobre su escritorio. Veamos con qué contamos. Le expliqué punto por punto las publicaciones que Carla había hecho en redes, los comentarios que su familia había estado esparciendo por el pueblo, y aquel correo donde prácticamente admitía su intención de tomar control de mis finanzas después del matrimonio. Esto está bien, dijo Jerry mientras revisaba los correos. Muestra premeditación y nos da un motivo claro para el acoso. Pero necesito más. ¿Más? ¿Más qué? Más pruebas de que el acoso ha sido coordinado. Por ahora,
Solo parece una ex resentida y su familia actuando con mezquindad. Necesitamos demostrar que se trata de algo sistemático, que está afectando directamente a tu negocio. ¿Y cómo hacemos eso? Esperamos a que cometan un error. Y créeme, lo harán. Y sí, tenía razón. No pasaron ni 2 semanas antes de que metieran la pata. Empecé a recibir solicitudes de amistad en Facebook de perfiles que no me sonaban de nada. Nombres como Jennifer Ayes, Michelle Rodríguez y Amanda Thompson, todos con fotos genéricas y poca información en sus perfiles. Acepté las solicitudes y esperé. El lunes siguiente, Jennifer Ayes me escribió. Hola, Elías. Me hablaron de tu taller. Tengo un BMW y necesito hacerle unos arreglos. ¿Podrías darme un presupuesto? Parecía un mensaje normal, salvo por el detalle de que su foto de perfil provenía de un sitio de imágenes de stock. Aún así, decidí seguirle el juego. Claro, Jennifer, ¿qué clase de trabajo necesitas? Los frenos y posiblemente algo del motor. Preferiría hablarlo en persona. ¿Podríamos vernos el sábado por la mañana? Perfecto. ¿Te parece a las 10 en el taller? Sí, allí estaré. El sábado preparé todo. Le pedí a Carlos, uno de mis empleados, que se quedara en la oficina con el móvil listo para grabar. A las 10 en punto, un coche se estacionó frente al local. De él bajó Jennifer, la prima de Carla, la misma que había publicado cosas sobre el Carman en Facebook. Entró con una carpeta en la mano y se notaba nerviosa. Hola, vengo por el presupuesto para el BMW. Debes ser Jennifer Ayes, le respondí, manteniendo la calma. ¿En qué puedo ayudarte? Empezó a hacer preguntas sobre los frenos, pero nada tenía sentido. No sabía qué modelo de BMW decía tener, no podía describir los problemas con claridad y revisaba el móvil como si estuviera siguiendo instrucciones. Después de unos minutos de esta actuación, decidí terminar con el teatro. ¿Sabes qué, Jennifer? Creo que ha habido una confusión. Tú eres Jennifer Martínez, prima de Carla. Se puso pálida. No, no conozco a ninguna Carla. ¿En serio? Porque la semana pasada comentaste en su publicación sobre el karma. Se fue de inmediato, visiblemente nerviosa. Carlos lo grabó todo, pero no se detuvieron ahí. Durante el mes siguiente, comenzaron a llegar inspectores municipales. Alguien había presentado denuncias anónimas contra mi negocio, acusándome de prácticas peligrosas y violaciones ambientales. El inspector, Tomás, a quien conozco desde hace años, llegó con una expresión de incomodidad. Elías, lamento esto, pero recibimos 2 denuncias esta semana y tengo que inspeccionar. ¿2 denuncias de qué? Manejo incorrecto de aceite usado, operar sin permisos, todo anónimo. No encontraron nada fuera de lugar. Mi taller ha estado en regla durante más de una década, pero cada visita implicaba detener el trabajo durante horas, perder clientes y dar una mala imagen. Después llegaron las reseñas falsas. 3 reseñas diferentes en Google, todas con una estrella y publicadas en menos de una semana. Las quejas eran similares: mal servicio, retrasos, cobros excesivos, trato grosero. Todas procedían de cuentas nuevas, sin otras reseñas registradas. Pero la que más me molestó fue una firmada por Patricia M. No lo recomiendo. El dueño es poco confiable y no cumple con sus compromisos. Patricia era la madre de Carla, usando una reseña falsa para perjudicar mi negocio por una ruptura personal. En ese momento llamé de nuevo a Jerry. Ya se pasaron de la raya. Le conté todo: las reseñas falsas, las denuncias inventadas, los perfiles de redes sociales creados con fines de acoso. Esto es perfecto, dijo Jerry. Tenemos pruebas de acoso, difamación y de haber presentado denuncias falsas ante autoridades. Es hora de tomar acciones serias. ¿Qué hacemos ahora? Los demandamos. A todos. Preparar la demanda tomó 6 semanas. Jerry la redactó con todo el detalle necesario: difamación, calumnias, acoso, presentación de informes falsos y entorpecimiento intencionado de relaciones comerciales. Los demandados: Carla, sus padres Raúl y Patricia, y su prima Jennifer. Solicitamos una compensación de $45.000 por pérdidas económicas, daños a la reputación y honorarios legales. Pero lo más valioso fue el conjunto de pruebas: capturas de pantalla de publicaciones, registros de las reseñas falsas, fotos del encuentro con el perfil falso, documentación de las inspecciones injustificadas. Era una obra maestra legal. Los papeles fueron entregados un viernes por la tarde. Para el lunes por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Carla llamó 12 veces en apenas 2 horas. Cuando finalmente contesté, estaba fuera de sí. Elías, ¿qué es esta locura de demanda? $45.000. ¿Te volviste loco? No, Carla, se trata de consecuencias. Tú y tu familia decidieron arruinar mi negocio, ahora tendrán que afrontar las consecuencias. Ahora les toca asumir las consecuencias. No hicimos nada. Esas reseñas ni siquiera fueron nuestras. ¿Ah, no? Porque tenemos capturas de pantalla donde tu madre publicó bajo el nombre de Patricia M. Y tu prima Jennifer fue tan descuidada que utilizó una imagen de archivo para su perfil falso en Facebook. Silencio. Esto es una locura, Elías. No somos criminales, solo estábamos dolidos. Las personas dolidas no presentan denuncias falsas a organismos estatales. Las personas dolidas no crean cuentas falsas para acosar a su ex. Declaraste una guerra,
Carla. Yo solo la estoy terminando. Una hora después, Raúl me llamó intentando intimidarme de nuevo. Elías, tienes que retirar esa demanda ahora mismo. Esto es acoso contra mi familia. Tu familia fue la que empezó acosándome, Raúl. Ahora tendrán que explicarle a un juez por qué decidieron atacar el negocio de alguien por un problema personal. Vamos a pelear esto. Vamos a contrademandar por daño emocional. Suerte con eso. Jerry lleva 25 años ejerciendo. Ya ha lidiado con gente como ustedes. Patricia recurrió al chantaje emocional. Elías, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. Esto va a costarnos miles de dólares en abogados. ¿Por qué? ¿Por unas malas reseñas? No fueron simples reseñas. Fue una campaña coordinada para destruir mi reputación y mi sustento. Y las acciones, Patricia, tienen consecuencias. Pero la llamada más reveladora fue la de Jennifer, la prima de Carla, que se había hecho pasar por Jennifer Ayes. Elías, mira, lo de Facebook fue una tontería. Lo reconozco. ¿No podríamos simplemente olvidar todo esto? Jennifer, creaste un perfil falso, cometiste fraude y presentaste denuncias falsas ante entidades públicas. Eso no es un malentendido, es ilegal. Solo quería ayudar a Carla. Estaba destrozada. ¿Destrozada mientras planeaba quedarse con la mitad de mi empresa? Tengo los correos electrónicos. Todo está documentado. La fase de descubrimiento duró 4 meses, y para ellos fue una pesadilla. Jerry solicitó acceso a todas sus redes sociales, registros telefónicos y correos electrónicos. La familia de Carla intentó oponerse, pero el juez fue contundente. Si sostienen que las reseñas y las denuncias eran legítimas, no deberían tener ningún problema en presentar pruebas que lo respalden. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Durante las declaraciones juradas, los miembros de su familia empezaron a traicionarse entre ellos. Jennifer fue la primera en quebrarse. Con el vídeo del encuentro montado y su perfil falso expuesto, lo confesó todo. No solo su parte, sino la de todos. Fue idea de Patricia, dijo. Ella decía que Elías había humillado a Carla y debía pagar. Solo queríamos equilibrar la balanza. Patricia intentó culpar a Raúl. Mi esposo estaba furioso por la ruptura del compromiso. Decía que un hombre que rompe promesas personales no puede ser confiable en los negocios. Y Raúl culpó directamente a su hija. Carla estaba devastada. Decía que Elías le arruinó la vida por un simple papel. Solo estábamos defendiendo a la familia. Pero la declaración de Carla fue la pieza clave. Jerry la condujo por una revisión detallada de nuestra relación, enfocándose en sus gastos y su negativa a firmar el acuerdo prenupcial. Señorita Martínez, cuando le dijo a su amiga Mónica que el matrimonio le daría acceso igualitario a lo que se construyera juntos, ¿a qué se refería? Me refería a que seríamos socios. Pero el señor Rodríguez ya había construido su negocio antes de conocerla, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando dijo lo que construyamos juntos, ¿estaba incluyendo activos previos a la relación? Eso no era mi intención. Entonces Jerry sacó un correo en el que Carla hablaba de tener mayor influencia sobre mis decisiones financieras una vez casados. ¿Está diciendo que esperaba tener control sobre las decisiones comerciales de su pareja tras el matrimonio? Carla rompió a llorar. Solo quería que fuéramos una verdadera pareja. ¿Una pareja real implica compartir incluso un negocio en el que no tuvo participación alguna? ¿Amar a alguien significa tener derecho a todo lo que esa persona posee? ¿Eso es distinto? Sollozó. ¿Por qué? Porque, si realmente me amara, no tendría que protegerse de mí. ¿Listo? Lo había dicho. Para ella, el amor era tener acceso libre a todo lo que yo había conseguido. A partir de esa declaración, el abogado de su familia comenzó a insistir en llegar a un acuerdo. La conferencia de conciliación se llevó a cabo en la oficina de Jerry, 8 meses después de haber iniciado la demanda. Allí estábamos todos, Carla, sus padres, su abogado, Jerry y yo, encerrados en una sala con olor a café viejo y desesperación. Carla se veía agotada, con ojeras marcadas, el cabello recogido de forma descuidada, vestida con jeans y una camiseta cualquiera, muy lejos de su estilo habitual lleno de marcas de lujo. La presión económica era evidente. Raúl revisaba su teléfono sin cesar, murmurando sobre facturas legales y lo absurdo de la situación. Patricia se mantenía rígida, con la mirada perdida en la pared, como si deseara desaparecer de allí. El abogado de ellos comenzó con argumentos débiles sobre angustia emocional y reacciones desmedidas ante un asunto personal. Jerry lo interrumpió con serenidad. Sus clientes emprendieron una campaña sistemática para destruir la reputación comercial de mi representado. Crearon perfiles falsos, emitieron denuncias falsas ante instituciones oficiales y publicaron reseñas difamatorias usando información obtenida durante una relación íntima. Esto no es un conflicto sentimental, es acoso organizado. La negociación duró 7 horas. Ofertas y contraofertas, pausas para que su abogado les explicara la realidad de su situación. Su primera propuesta fue ridícula.
$5.000 y un acuerdo de silencio mutuo. Jerry soltó una carcajada. Sus clientes provocaron pérdidas comerciales comprobadas, dijo con firmeza. Y mi cliente ya ha acumulado más de $12.000 en gastos legales, todo por defenderse de una campaña de acoso. Su propuesta inicial ni siquiera cubre los daños reales. Pero el señor Rodríguez no puede demostrar que las reseñas falsas hayan causado directamente la pérdida de esos clientes, intervino el abogado de la otra parte. Sí que puede, respondió Jerry sin titubear. Tenemos grabaciones de llamadas de clientes explicando que, tras leer esos comentarios falsos, decidieron irse con otro proveedor. Además, tenemos pruebas de cómo los informes falsos a control de edificaciones provocaron retrasos que nos hicieron perder aún más clientes. A la quinta hora de negociaciones, la realidad comenzó a asentarse. La familia de Carla se enfrentaba a un juicio que expondría todos sus trapos sucios, con el riesgo de perder decenas de miles en gastos judiciales, además de una posible condena aún más severa. Finalmente, su abogado cambió de actitud. ¿Qué haría falta para que esto no llegue a juicio? La respuesta de Jerry fue impecable. $28.000 por daños, retractación completa de todas las reseñas y declaraciones falsas, y un acuerdo de no difamación con validez legal que impida cualquier nuevo intento de acoso. ¿28.000? Balbuceó Raúl. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces no deberías haberle declarado la guerra al sustento de alguien, replicó Jerry con calma. Carla rompió a llorar. Esto no es justo. Él rompió conmigo y ahora estamos perdiéndolo todo. Ustedes lo perdieron todo cuando decidieron actuar con mala fe y falsificar reportes policiales, le dijo Jerry sin rodeos. El señor Rodríguez les ofreció un acuerdo prenupcial razonable, uno que protegía a ambas partes. Ustedes eligieron responder con una campaña criminal de acoso. El acuerdo final se cerró en $22.000, junto con las retractaciones completas y el compromiso de no difamación. No conseguimos todo lo que pedimos, pero fue suficiente para dejar un mensaje claro. Pero el dinero no fue lo mejor. Lo realmente satisfactorio fue ver la expresión de Carla cuando Jerry explicó el alcance del acuerdo. ¿Entonces, no puedo decir lo que pasó? ¿Nunca?, preguntó ella. No puedes hacer ningún comentario negativo sobre el señor Rodríguez ni su negocio. Si lo haces, se te puede llevar de nuevo a juicio por incumplimiento de contrato, aclaró Jerry. Y si me preguntan por el compromiso, ¿por qué terminamos? Dices que no funcionó y cambias de tema, le respondió Jerry. Carla perdió el control. Esto es injusto. Él arruinó mi vida y ni siquiera puedo dar mi versión de los hechos. El abogado de su familia parecía agotado. Tú sola te arruinaste al elegir vengarte en vez de aceptar la ruptura. Este es el trato. Acéptalo o vayan a juicio y pierdan todo. Eligieron firmar. 3 semanas después, el cheque se cobró. La mayor parte fue para pagarle a Jerry, pero aún quedó lo suficiente para mejorar algunos equipos del taller. Y lo más importante, todas las reseñas falsas desaparecieron. La familia de Carla tuvo que contactar cada plataforma, redactar cartas admitiendo que sus reseñas eran fraudulentas, y pedir que las retiraran. Sin embargo, la verdadera satisfacción llegó 8 meses después, cuando la vida se encargó del resto. Carla no soportó la presión económica ni el aislamiento social. El pueblo ya sabía lo que había pasado, y su círculo de amistades comenzó a alejarse. Su reputación estaba arruinada. Empezó a llegar tarde al trabajo, cometía errores constantemente, y su jefa, que probablemente ya había oído rumores del juicio, comenzó a dejar constancia de cada falta. 8 meses después del acuerdo, Carla fue despedida. La razón oficial fue problemas de desempeño, pero todos sabían lo que realmente había detrás. Y luego vinieron las complicaciones económicas. Raúl y Patricia apenas podían cubrir los pagos de su hipoteca. Entre los gastos legales, la reducción de ingresos de Raúl y Carla desempleada, la familia estaba al borde del colapso. Hasta que un día, sonó mi teléfono. Era Carla, llorando desconsoladamente. Elías, por favor, sé que me odias, pero mis padres están en una situación desesperada. No tienen a nadie más. Son buenas personas que cometieron un error. Tu familia orquestó una campaña de acoso contra mi negocio, Carla. Eso no fue un error. Fue intencional. Lo sé, pero solo querían protegerme. Creían que tú ibas a hacerme daño. Te ofrecí un acuerdo justo, que protegía a los dos. Tú lo viste como un ataque. Siguió llorando. Por favor, Elías. Mi padre tiene problemas de salud. Mi madre está trabajando turnos dobles, y yo no encuentro empleo. Solo necesitamos un poco de ayuda para salir adelante. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque eres la única persona que conozco que tiene recursos. Ahí estaba. Incluso después de todo, seguía viéndome como un cajero automático. Carla, pasaste 3 años intentando ponerte en posición para quedarte con la mitad de mi negocio. Cuando intenté protegerme, tú y tu familia intentaron arruinar mi nombre y mi sustento. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda económica? Esto no es lo mismo. ¿Es distinto? ¿En qué es distinto? Estamos desesperados. No tenemos otra salida. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todo, el ultimátum, los reportes falsos, las reseñas inventadas, las horas de estrés, los meses de abogados. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que si realmente te amaba, no necesitaba un acuerdo prenupcial? Sí, pero, bueno,
Si tu familia realmente aprendió que no se debe jugar con el sustento de los demás, no necesitarían protección financiera de las consecuencias de sus actos. Te lo ruego, Elías, ¿sabes qué? Te ofrezco el mismo trato que tú me diste con el prenupcial. Ayudo a tu familia si firmas un contrato donde te comprometas a devolverme hasta el último centavo, con intereses, bajo las condiciones de pago que yo determine. Y si te atrasas un solo pago o vuelves a hablar mal de mí, el monto completo se vuelve exigible de inmediato. ¿Eso no es justo? Es el mismo trato que tú querías para mí. Confianza total, sin garantías legales. ¿Confías en mí para ser justo con los plazos de pago? Si no, no hay ayuda. Silencio, largo. No puedo firmar algo así. Entonces, no confías en mí. Y yo tampoco voy a ayudarte. Colgó. Lo último que supe fue que Carla estaba trabajando en una tienda por departamentos, compartiendo piso con desconocidos que conoció en internet. Raúl volvió a trabajar, pero le cuesta mantener el ritmo con las nuevas cuotas del préstamo. Patricia tomó más turnos en la boutique para sostener lo poco que queda.